Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Arquistas constructores. Un acercamiento el día de hoy, muchachos. Un acercamiento esta vez a la ley de la empanada. Se estarán riendo. ¿Cómo es eso, una ley de la empanada? Pues sí, la ley. Bueno, se llama así porque está pensada en los vendedores informales. La ley 1988 del año 2019, conocida como la ley de la empanada, busca proteger y formalizar a los vendedores informales en Colombia, incluyendo a aquellos que venden empanadas y otros productos. ¿En dónde? ¿Internet? No, en el espacio público. Muy bien. Entonces, esta es la ley. Establece lineamientos para que el gobierno desarrolle políticas. ¿De acuerdo a qué? A estos lineamientos y programas y proyectos que garantizan el derecho al trabajo de estos vendedores, respetando su dignidad. Respetándolos su dignidad, no que los estén atropellando en el espacio público, buscando una convivencia pacífica en el espacio público. No que me los estén corriendo, muchachos. No. ¿Hay entonces una ley de la empanada? Sí. ¿Reconoce la legitimidad de las ventas informales? Sí, se van a reconocer la legitimidad. Que si las ventas informales son legítimas. ¿Quién puede decir eso? La ley que considera la actividad de venta informal como un trabajo legítimo. Buscas proteger a quienes la ejerzan. Primero, reconoce esta actividad como algo legítimo. Sí. Clasifica a los vendedores informales. ¿Cómo los vas a clasificar? ¿Bajo qué categoría? ¿Como ambulantes? ¿Como semiestacionarios? ¿O como estacionarios? Periódicos u ocasionales, lo que permite una gestión más específica. Gestión específica de sus necesidades. Hágase una especificación. No, hágase una gestión específica sobre sus necesidades. Entonces, ¿busca recuperar el espacio público? Sí, busca recuperar el espacio público. La ley no promueve la invasión del espacio público. No se está diciendo que se promueva invasión del espacio público. Eso es otra cosa. Aquí hay seres humanos que buscan entonces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Busca equilibrar la necesidad de los vendedores con la necesidad de ordenar el espacio público. Que la invasión, eso es otra cosa. Vamos a garantizar entonces derechos fundamentales. La ley enfatiza la protección de la dignidad humana, el mínimo vital, el trabajo y la convivencia en el espacio público de los vendedores informales que habitan en ese espacio. Tenemos que promover la formalización. Entonces van a estar como buscando ¿qué? Estrategias, programas para que los vendedores puedan acceder a alternativas de trabajo formal. Entonces buscan trabajo formal, los informales, como capacitación, como acceso a locales. Entonces pasan de lo informal a lo formal por medio de trabajos y capacitaciones. ¿Se vuelvan formales o qué? En relación a una compra de una empanada en el espacio público, ¿qué piensas tú? ¿Comprar una empanada en el espacio público resulta algo ilegal? La Corte Constitucional ha aclarado que comprar a un vendedor informal no debe ser sancionado. No me los vayáis a sancionar que porque le quedó feo, ya que no se considera una promoción, no están hablando de promoción o facilitación del uso indebido del espacio público. El foco está puesto en qué? En quienes usan indebidamente el espacio. ¿Quiénes son los que invaden indebidamente el espacio? Ojo, indebidamente. La ley, la decisión judicial, se enfoca en sancionar a quienes promueven, facilitan el uso indebido
del espacio público, no a los que están adquiriendo un estilo de vida comercial. Ojo, en resumen, la ley de la empanada es una herramienta para proteger a los vendedores informales, incluyendo a los vendedores de empanadas, y busca un equilibrio entre su derecho y el habitar en orden, el ordenamiento de un espacio público. Mirá lo que ocurre. ¿Cuál es la ley de la empanada del partido? Mira, una de las inquietudes que surgen tras la promulgación de la ley 1988 del 2 de agosto del 2019, conocida popularmente como la ley de la empanada, es si ésta le da la facultad a los vendedores ambulantes de apropiarse. Dicen que están apropiándose, no invadiendo, apropiándose de un espacio público de cuántos metros, pero díganme cuántos metros, 2 metros por 2 metros o qué, sin ningún control de las autoridades sobre el control. No, imagínate si van a llamar a las autoridades, con lo decente que se volvieron las autoridades. Por el contrario, se ponen a regular este oficio. Mirá que se van a confiar en estas autoridades con su nivel de tolerancia. Más bien las ventas informales. Más bien, la ley del 1988 reconoce que la actividad de venta informal como una forma de trabajo legítima, que si los informales tienen un trabajo legítimo, hombre, que sí. En este contexto, el decreto 315 del 2024 define al IPES, el IPES, como entidad administradora y gestora de esta actividad y ordena expedir el protocolo correspondiente para organizarlo. ¿Qué dice la ley sobre los vendedores ambulantes, muchachos? Queda prohibido realizar operaciones de comercialización a menos de 100 metros de distancia de cualquier negocio habilitado que en forma permanente ofrezca el mismo tipo de producto a 100 metros. Que si viven en un barrio, ¿dónde están los 100 metros? Alguien que haga el medidor. Traigan el medidor, 100 metros aquí, por favor. Ofrezca el mismo tipo de producto o mercadería. Es que están hablando de la competencia del mismo producto. Otra cosa es la competencia del mismo producto, que una pizzería y otra pizzería. Entonces, ¿qué dice la ley de los vendedores ambulantes? ¿Qué dicen de los informantes? De los informales. De los ambulantes. Artículo 5. Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión de la industria del comercio o de un trabajo que le acomode siendo lícito. ¿Cuánto tienen que pagar los vendedores ambulantes, que no son informales, sino que son ambulantes? Todavía no definen si es ambulante o informal. Los carnets de vendedores ambulantes, pues están hablando de carnets para los vendedores ambulantes. Están deambulando por ahí. Pagarán por mes impuestos. Pagarán por mes un impuesto. Los de primera clase, 6 monedas corrientes. Los de segunda clase, 4 monedas corrientes. Los de tercera clase, 2 monedas. Primera clase, 6. Segunda clase, 4. 6, 4 y 2. ¿Qué tal esto? ¿Qué dice la ley 1988? Que la ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con los ambulantes o con los informales, con el fin de garantizar los derechos de dignidad, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. Veamos qué han dicho los ministerios del trabajo, muchachos.
que la Ley 1988 tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de las políticas públicas de vendedores informales. Hablan aquí de vendedores informales, no de ambulantes, con el fin de garantizar los derechos de dignidad, el mínimo vital al trabajo y la convivencia en el espacio público. Que la política pública de los vendedores informales, no hablan de los ambulantes, hablan de los informales. ¿Qué tal que se hayan confundido? Se constituye en el conjunto de principios, conjunto de lineamientos, estrategias, mecanismos, programas, proyectos que orientan las acciones del Estado con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de la política pública y recuperación del espacio público. Que se están empoderando, que están haciendo su labor. Bueno, pero eso no significa que estén invadiendo. Los que invaden lo hacen sin conocimiento. Que conforme lo establece segundo artículo, artículo 2, para los efectos de dichas normas se denominan vendedores informales las personas que se dedican voluntariamente al comercio de bienes o servicios. ¿En dónde? En una esquinita, no, en el espacio público, como medio básico de subsistencia. ¿Dónde vas a poner a los ambulantes? En una esquina desconocida. ¿O lo vas a poner a prestar sus servicios en el espacio público como tal? Que los vendedores informales se clasifican según lo dispuesto en el artículo 3. Se clasifican. Vea, entonces si hay clasificación. Qué interesante. Vendedores informales, vendedores ambulantes, vendedores informales semiestacionarios, vendedores informales estacionarios. Entonces, ¿quiénes quieren ser los estacionarios y quiénes los semiestacionarios? Vendedores informales periódicos, vendedores informales ocasionales. ¿Usted hace parte de los ocasionales o hace parte de quiénes? ¿De los ocasionales o de los periódicos? No, usted hace parte de los ambulantes. No, usted hace parte de los informales. No, usted hace parte de los semiestacionales. Depende si es domingo. Pues resulta que soy un semiestacionario, porque entre semana trabajo en otro lugar. Entonces en otro lugar sí soy estacionario. No, entonces los fines de semana vengo a ser un vendedor informal ocasional, pero entre semana entonces viene a ser uno que es periódico. Bueno, puede ser por medio de lo que es fines de semana o entre semana. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir, muchachos? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con todo eso? Que los vendedores informales se clasifican entonces, por una parte, informales ambulantes, informales ambulantes, ¿no? Entonces son semiestacionarios, semiestacionarios o estacionarios, que si son periódicos o que si son ocasionales, depende de la temporada. Entonces, de acuerdo con el artículo 5 de la ley, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo serán las entidades encargadas de la elaboración, formulación e implementación de la política pública, que conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 5 mencionado en el considerado del Ministerio de Trabajo, reglamenta los plazos y metodologías para la elaboración de la política pública de vendedores informales. Entonces, artículo 1, objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los plazos de la metodología para la elaboración de la política pública. Artículo 2. Metodología de la formulación de la política pública. Metodología para la formulación de la política pública de vendedores informales. Será la desarrollada en el anexo número 1 de la presente resolución
plazos para la formulación de la política pública. Los plazos para esta formulación de vendedores tendrá el carácter de indicativo y corresponderá en lo definitivo el cronograma contenido, el cual hará parte integral de la misma. En todo caso, los plazos señalados de la formulación de la política pública deberán contemplar y garantizar fase de componente, ciclo de política pública. Interesante. Metodología de la formulación de la política pública. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1988, Ministerio de Trabajo presenta la metodología para la formulación de la política pública de vendedores. Entonces aquí van a hablar de referentes conceptuales, lineamientos, diseño metodológico, política pública. ¿Qué son la política pública? Son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad. Expresan los objetivos del bienestar colectivo. Usted va a hablar de bienestar colectivo. Permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo. Usted hacia dónde quiere su desarrollo, hacia el espacio público, hacia los derechos de los comerciantes. Evidencia lo que se pretende conseguir con la intervención pública. Cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos que con listados de actividades, asignaciones presupuestales, su papel va más allá. Son la materialización de la acción del Estado. Materializa la acción del Estado. El puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, repito, la política pública no son solo documentos con actividades y presupuestos. Su papel va más allá. Su papel va hacia la materialización de la acción del Estado. Vamos a materializar la acción del Estado. Vamos a hacer que sea el puente visible entre lo que es el gobierno, entre lo que es la ciudadanía. Gobierno y ciudadanía, sea el puente entre el gobierno y la ciudadanía. Ciclo de política pública. Sistema de actores. Lineamientos para la formulación. Diseño metodológico. Muy bien. Hasta aquí todo muy claro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que regula la venta ambulante? Reguladora de la venta ambulante de la comunidad. Bueno, depende del país. Entonces no. Los impuestos pagan los vendedores ambulantes. Ahora, temas de impuesto una vez al mes. Así las cosas de las ventas ambulantes pueden ser grabadas con el impuesto de industria y comercio. Que si van a darle impuesto, gracias a los impuestos de industria y comercio, a los vendedores ambulantes. Adecuando los elementos con medidas especiales. Sobre todo en lo que se refiere a tarifas, sobre todo en lo que es cumplimiento de la obligación formal. Impuesto a vendedores ambulantes no tiene fundamento legal. Los impuestos no tienen un fundamento legal. No joda. No tienen fundamento legal que le metan impuestos a los vendedores informales. No me joda. ¿Cómo se les ocurre ser así de malos, tenebrosos? Entonces, hasta aquí estuvo todo muy bien, muchas gracias.